¿Por qué tenemos tanto miedo? Piénsalo por un instante. ¿Por qué al escuchar hablar de la muerte, de una enfermedad, de un accidente o de lo desconocido nos invade un terror profundo? ¿Por qué, si sabemos perfectamente que no somos eternos en este mundo, vivimos los días como si lo fuéramos? ¿Por qué le tenemos tanto a la oscuridad? ¿Qué es lo que ha introducido ese pánico en lo más profundo de nuestro ser? Cuando en las noticias se habla del fin del mundo, del apocalipsis o peste, de una nueva pandemia, la humanidad tiembla. Pero hoy vengo a revelarte la verdad oculta de la psicología y las filosofías del mundo que no quieren decirte. Tienes miedo porque estás lejos de Dios. El temor no es un problema mental, es un síntoma de un vacío espiritual. Quédate los próximos 10 minutos porque hoy vas a entender que la muerte no es el final de tu historia, sino apenas el comienzo. Y que solo hay dos caminos para tu alma eterna. Escucha con atención, porque estas palabras pueden cambiar tu eternidad hoy mismo. Sean todos bienvenidos a su canal Fe y Promesas con el hermano William Cruz, un espacio levantado con el firme propósito de proclamar la verdad inalterable de las Escrituras, de la palabra de Dios. Continuamos con el tema. El miedo a la muerte y a lo desconocido entró en la humanidad en el mismo momento en el que el hombre se apartó de su diseñador. El cuerpo físico tiene un ciclo. Polvo es y polvo será. Pero la muerte física es solo una transición, porque dentro de cada uno de nosotros hay un alma soplada por el Dios Altísimo que jamás dejará de existir. El dilema no es si vamos a vivir para siempre. El verdadero dilema es dónde pasaremos esa eternidad. La palabra de Dios nos confronta con solemnidad en el Evangelio Mateos, capítulo 10, versículo 28, y nos dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Analicemos el peso doctrinal de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El ser humano suele enfocar todos sus miedos en las amenazas terrenales, la delincuencia, las enfermedades, las crisis, la muerte física. Sin embargo, Cristo realiza una distinción teológica fundamental entre el contenedor, llamado cuerpo, y el contenido eterno, llamado alma. El texto desmitifica el miedo al sufrimiento terrenal y nos introduce a la realidad de la justicia divina. La muerte no es la aniquilación del ser, es la separación del alma del cuerpo. Y tras esa separación, la Biblia establece una absoluta claridad que existen dos destinos finales y literales: el cielo, en la presencia gloriosa del Padre, o el infierno, en la separación eterna de su gracia. El miedo a lo desconocido que siente el hombre sin Dios es en realidad el eco de su propia conciencia, que sabe que no está preparado para presentarse ante el tribunal de un Dios santo. Entonces, ¿cuál es el antídoto para el miedo destructivo del mundo? Las Escrituras nos enseñan que la verdadera sabiduría no radica en ignorar la realidad, sino en posicionarnos correctamente ante el Creador. Mire lo que nos revela el rey Salomón en Proverbios capítulo 1, versículo 7.
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En la teología bíblica, el temor de Jehová no significa tenerle pánico a Dios como si fuera un tirano cruel. La palabra original utilizada es yirach, que se traduce como un respeto reverente, un asombro santo y un pavor consciente que ofende a quien nos amó primero. El pasaje dice que es el principio, la base o el fundamento de toda cordura mental y espiritual. ¿Cómo opera este temor santo en la vida diaria del cristiano? Cuando el cuerpo físico, arrastrado por su naturaleza caída, le pide al hombre pecar, el verdadero creyente que teme a Dios no cede de manera liviana. Al contrario, trae a su memoria el precio de su redención. Se acuerda de la cruz del Calvario. Se acuerda de los latigazos despiadados que desgarraron la espalda de nuestro Salvador Jesucristo y los clavos que implacablemente atravesaron las manos y los pies de nuestro Señor. Por pura regla de amor, gratitud y temor reverente, el creyente frena su carne y se aparta del pecado. El temor de Dios nos libra del temor del mundo. Hermano que me escuche esta noche a través de esta pantalla, vuelvo a hacerte esta pregunta con la que iniciamos. ¿Por qué temes? La respuesta sigue siendo la misma, porque estás lejos de Dios. El miedo a la oscuridad, a las plagas, al apocalipsis o al día de tu partida de este mundo es el resultado directo de caminar bajo tus propias fuerzas, sin el amparo del Altísimo. El mundo te ofrece amuletos, filosofías estoicas vacías, terapias superficiales o falsas seguridades económicas para calmar tu ansiedad. Pero ninguna riqueza ni pensamiento humano puede salvar tu alma cuando el cuerpo cumpla su ciclo en esta tierra. Solo hay un camino que garantiza la vida eterna y transforma el terror de la muerte en una victoria gloriosa. Ese camino tiene dos nombres, y es Jesucristo. Tiene un solo nombre, y es Jesucristo. Él mismo lo declaró en Juan capítulo 11, del 25 al 26. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que viene a mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hoy el Señor te hace la misma pregunta a ti. ¿Crees esto? Cristo es el único puente exclusivo hacia el cielo. Él venció la muerte, desarmó el infierno y pagó tu deuda de pecado con su propia sangre, para que tú no tengas que vivir esclavo del temor. Él respeta tu libre albedrío, no te obligará a salvarte, ni te forzará a amarte. La decisión de seguir un camino con miedo en la distancia o de correr hoy mismo a los brazos de tu Salvador es completamente tuya. Si hoy sientes que tu alma anhela esa paz inquebrantable, si deseas de manera natural y libre, voluntaria, reconciliarte con tu Creador, para que el temor a la muerte sea echado fuera de tu vida para siempre, te invito a dar ese paso importante de tu existencia esta noche. Ven a Cristo tal como estás. No esperes a estar limpio para llegar a Cristo. Y como un testimonio público de tu fe, por decisión propia, suscríbete aquí abajo en los comentarios. Escribe aquí abajo en los comentarios: hoy rindo mis temores ante el Señor y le entrego mi vida a Cristo. Estaremos levantando el clamor por cada uno de ustedes y orando por ustedes. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, caiga sobre cada uno de nuestros corazones en Cristo Jesús. Y que Dios los bendiga.